buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Perdonad el pequeño retraso, que hubo unos problemas técnicos que a veces pasan a la conexión, pero estamos aquí. Estamos aquí ahora, estamos con Miguel Jiménez. Miguel, buenos días. Muy buenos días, Jean-François, y buenos días a todos los asistentes del webinar. Eso es, buenos días a todos. Hoy tenemos noticias, novedades, ¿no? Hoy presentamos un nuevo producto. Pues yo creo que además va a ser muy bien recibido en el mercado porque los módulos fotovoltaicos están creciendo de potencia, están aumentando su potencia, en mi punto de vista, de forma muy rápida. De hecho, pues en alguna ocasión da poco tiempo para ajustarse. Pero bueno, pues aquí estamos y aquí estamos con el nuevo microinversor de Enphase, el IQ7A, un poco más potente. Bueno, pues nada, yo soy Jean-José Picard. Solo comentar que podéis hacer preguntas, las que queráis, en el menú de chat de preguntas y también en el menú de documentos. Ya hemos subido 4 documentos, un poco más de lo, digamos, habitual, pero tenemos la ficha técnica de este nuevo microinversor, tenemos la presentación que Miguel va a utilizar hoy. Tenemos un documento también que habla de cuando sobredimensionamos la extracción, pues cuántas son las ganancias que tenemos y cuántos serían las pérdidas también estimadas. Y también había subido una presentación nuestra de Amara más genérica de la solución Enphase. Bueno, pues aquí tenéis muchos documentos para consultar a posteriori. Pues entonces, si os parece, lo que vamos a hacer ahora mismo, ajustamos la luz. Muy bien. Sí, Vale, sí, pues sí, importante. tenemos aquí el nuevo y yo creo que en breve famoso nuevo microinversor, el IQ7A, que permite pues más potencia justamente. Lo que voy a hacer, Miguel, ahora te voy a pasar a ti el mando, ¿verdad? Para que tú Mm, puedas presentar la presentación que bueno, tú la has adaptado, la has mejorado, la has puesto al día con estos nuevos este nuevo componente. Entonces lo que voy a hacer ahora mismo es pasarte a ti el control para que veamos tu página y tu presentación. Perfecto, pues voy a compartir la pantalla. Creo que ya está Ya está llegando. todo. Sí, señor, ya lo tenemos. Perfecto. Perfecto. Pues entonces vamos allá, que tenemos mucho que comentar esta mañana, mucho que presentar. Eh, Perfecto. bueno, yo bueno, yo soy Miguel Jiménez, el ingeniero de aplicaciones de Enphase para España y Portugal. Yo creo que todos también me conocéis. Eh, Sabéis que Enphase ya tiene estructura en España con varias personas. También tenemos el servicio de atención al cliente con el que podéis solucionar las dudas que tengáis si estáis haciendo una instalación y necesitáis algo rápido que solucionar o que comprender cómo se hace, pues podéis llamar sin problemas. También veis el teléfono de nuestro servicio de atención al cliente. Eh, También comentar que toda la documentación, o casi toda, la tenemos ya colgada en nuestra nueva página web de España, donde podéis entrar y podéis ver todos esos archivos. Tenemos también una comunidad en Face, que es una especie de foro donde podemos resolver dudas. Hay que decir que por el momento solo está disponible en inglés, aunque esperamos ampliar en idiomas en los próximos meses. ¿Vale? Perfecto. Simplemente deciros eso, deciros por supuesto que tenéis a Mara también a vuestra disposición, tanto para temas comerciales como para soporte técnico, ¿verdad, Jean-François? Para poder ayudar a nuestros clientes. Exacto. Sí, sí, exacto. Nosotros tenemos a 4 técnicos dedicados a dar soporte a los clientes, tanto sea asesoramiento técnico como puesta en marcha, como resolución de problemas, cualquier duda, incluso pues, en cualquier ámbito de módulos, inversores, estructuras. Bueno, en este momento vamos a hablar con Enphase, pero efectivamente estamos aquí a disposición
a su servicio. Estupendo. Pues exacto, entre todos trabajamos conjuntamente para que no quede ninguna duda y se quede todo resuelto. Pues vamos a comenzar a presentar el nuevo IQ7, el nuevo IQ7A, perdón, que es el nuevo microinversor de Enphase. En primer lugar, lo que haremos será una breve introducción al sistema IQ7, al sistema IQ de Enphase, perdón, cómo funcionan los micros y cuál es la concepción de la fotovoltaica por Enphase, para después presentar el IQ7 y ver hasta qué potencia lo podemos utilizar y cuándo podemos utilizar el IQ7 y no, perdón, el IQ7 Plus y no el IQ7A, o al revés, cuando nos empieza a ser rentable utilizar el IQ7A frente al IQ7 Plus. ¿Vale? Veremos también las ventajas de este nuevo micro y cómo pues, conseguiremos abaratar en el equipamiento que estemos utilizando para las instalaciones. Por supuesto, las preguntas las podemos ir viendo, tenemos un turno al final. Si surge pues, cualquier tema durante la marcha, podemos ir viéndolo también en el momento si fuera posible. ¿Vale? Pues primero, bueno, sobre Enphase dar una rápida pincelada. Yo creo que ya nos conocéis todos. Enphase es el líder mundial en fabricación de microinversores, con más de 28 millones de equipos instalados en todo el mundo. Es una marca con muchos años ya de experiencia, con un producto muy robusto, muy sólido, cuyo hardware es el mismo que se vende en todo el mundo y por lo tanto pues está muy probado y muy perfeccionado, y gracias a eso es a lo que podemos ofrecer los 25 años de garantía por microinversor. Y Enphase, por su filosofía, digamos que tiene otra visión de la fotovoltaica, sobre todo pues a nivel doméstico o a nivel de autoconsumo, diferente de cómo podía ser un inversor de string. Aquí lo que hacemos es llevar la corriente alterna hasta el tejado y reducimos la parte de corriente continua al mínimo, tan al mínimo como es conectar un microinversor debajo de cada panel que ya nos extrae la corriente alterna a ese nivel, a ese nivel incluso, ¿no? Es decir, que tenemos el mínimo posible en corriente continua. Aparte de los microinversores, que como digo se conectan debajo de cada panel, tenemos otra serie de accesorios como son los cables, tenemos el Envoy, que es el equipo que se comunica con todos los micros para establecer la producción de energía y enviar toda la información a la nube. Tenemos también baterías de corriente alterna que permiten acumular excedentes de la producción, así como pues, una serie de herramientas y de plataformas como es My Enlighten Manager o Installer Toolkit, a disposición de todos vosotros para que se puedan hacer las instalaciones lo más rápidamente y lo más eficazmente posibles. Solo... De hecho, ya tenemos la nueva app, ¿no? ¿Verdad? La nueva app para Correcto. instalar. No sé si la presentarás luego en tu presentación, no sé si hablas de esta nueva app, pero bueno, ya hay novedades también en ese sentido, no solamente en microinversor, pero también en la app para hacer puestas de marcha, ¿verdad? Sí, sí, no lo habíamos comentado o no lo iba a comentar, pero sí, efectivamente, tenemos la nueva app, la Installer Toolkit 3.0, que cambia la filosofía de activación de las plantas, pero lo que permite es ahorrarnos tiempo, porque ya no tendremos que hacer un segundo paso después con el Lighten Manager, sino que directamente cuando estamos en la instalación podemos hacer todo desde principio al final, dándole el acceso al usuario y generando completamente la planta, y así pues que hayamos terminado el trabajo y no tengamos que hacer nada más después. Así que también ahorraremos ahí tiempo. Es exacto, es una Bueno, de las novedades que ya tenemos en Enphase, así como otras que irán viniendo en cuanto a baterías más potentes y a equipos más potentes que presentaremos pronto. Sí. perfecto.
Pues bueno, siguiendo con esa filosofía de cómo funcionan las instalaciones de Enphase, comentaba que llevamos la corriente alterna hasta el tejado y eso lo que nos permite es optimizar la producción panel a panel. Como vemos en esta imagen, que al final pues una imagen vale más que 1000 palabras, si en una instalación con inversores string tenemos sombras parciales, tenemos suciedad, parcialmente en un módulo, tenemos cualquier tipo de problema, eso hace que todo el string reduzca su producción. En Enphase, como estamos optimizando la producción panel a panel, ya que debajo de cada panel tenemos un microinversor, lo que conseguimos es que si uno está más sucio que el resto o uno tiene sombras parciales, pues solo ese se va a ver afectado y todos los demás van a estar produciendo al 100%. Por lo tanto, vamos a aumentar nuestra producción mucho más que si tuviéramos una instalación con inversores string. ¿Vale? Es otra de las, de las grandes ventajas principales de Enphase. Además de, como comentaba, el tema de los 25 años de garantía que hace que montemos la instalación y nos olvidemos por completo de tener que volver a ajustar algo o a cambiar un inversor porque no van a fallar. Entonces, pues de cara al cliente es también una tranquilidad y una seguridad. Sí, de hecho, estos También 25 años de garantía a mí me parecen de verdad un gran argumento, ¿no? Es una gran seguridad que damos al cliente final, siendo además en Facebook pues, número uno, ¿no? En microinversores da mucha seguridad, pero es que además en Face tiene una tasa de fallos súper baja. Yo no sé si esto también lo mantenéis en la presentación, porque antes se podía enseñar alguna página, pero además es bueno, de los más o el más fiable del mercado, con lo cual garantía de 25 años, pero además hay una tasa de fallos bajísima. sí, sí, sí. No lo había incluido por no hacer más larga la presentación, pero sí, la tasa de fallos ahora mismo es de que aproximadamente falla un micro cada 2000. Es un 0,05%. Entonces, y además esa tasa se va reduciendo con los años, con lo que se van perfeccionando y mejorando los equipos. Entonces, Muy es muy, muy raro que pueda fallar un microinversor. Y si de todas formas nos toca la China y el que hace el 2000, por lo que sea, nos toca, bueno, aparte de jugar a la lotería, porque sabemos que nos tocan todos estos temas, también decir que si fallaría un microinversor, pero todos los demás seguirían funcionando y seguirían produciendo. Mientras que si tuviéramos un inversor string y nos falla ese inversor, toda nuestra producción fotovoltaica va a ser cero. Entonces, nosotros no tenemos un punto único de fallo, lo cual pues, es también una garantía. Si perdemos producción, perdemos en un panel, pero si tenemos una instalación con 15 paneles, los otros 14 siguen produciendo. Es también un punto importante. bien. Pues sí, también. Perfecto. Así, pues bueno, sí que, eso sí, pedimos que los equipos estén conectados a Internet a través de Envoy, que es nuestra plataforma de comunicaciones, para que si hay cambios, por ejemplo, en los perfiles de red o cambios normativos o cambios de firmware, pues todo eso lo podamos actualizar remotamente desde Enlighten y así pues no vamos a tener ningún problema durante los 25 años de nuestra instalación. Muy bien. ¿Vale? Estupendo. Comentado, rápidamente hemos visto algunos puntos de Enphase. No quería perder más tiempo porque yo creo que ya lo conocéis todos o casi todos. Quería, sobre todo, utilizar esta presentación para realmente mostrar el nuevo producto, ¿no? El Muy bien. IQ7A. Entonces, hasta ahora, como sabéis, teníamos tres micros en Enphase, que eran tres micros de la familia IQ7, que eran el IQ7 a secas, que valía para paneles de 60 células, el IQ7 Plus,
o IQ7 más, que valía para paneles de 60 y de 72 células o las equivalentes en células partidas. Y por otro lado teníamos el IQ7X, que nos permitía utilizar paneles de 96 células, que tienen menos corriente pero más tensión. Esta era la visión que teníamos hasta ahora, que ahora pues la familia crece y complementamos con el IQ7A, que como veis aquí, pues se engloba, digamos, dentro de esta parte de la familia de micros para paneles de 60 y 72 células. También vale para paneles de 66 células que que puedan salir al mercado, o los de células partidas tanto de 120 como de 144. Y por lo tanto se engloba en esta parte en esta rama de la familia, y su principal ventaja es la potencia de salida, que como podéis ver aquí es de 366 voltamperios o 366 vatios, lo que pues nos permite conectarlo a paneles pues de mucha más potencia. Como decía antes Jean-François, eso permite que toda esta escalada de aumento de potencia que tenemos en los paneles, pues lo podamos absorber con este nuevo IQ7A. ¿Vale? Eso es. Aquí ponemos que Una, pre- una pregunta, Miguel. La foto parece un poco más grande, pero ¿es un efecto de la foto o de verdad es un poquito más grande este microinversor? No, no, es un efecto de la foto, es igual que los demás. En apariencia, peso y dimensiones es exactamente igual. Entonces no cambia ahí absolutamente nada. Muy bien. ¿Vale? Y además aquí no se ve, pero tiene el mismo conector, Ujú. este conector de los MC, este adaptador de los MC4, ¿vale? Los sigue teniendo también. Aquí no aparece, digamos, pinchado en el micro, pero también, también viene con ese adaptador. Perfecto. ¿Vale? Es exactamente igual que los otros en apariencia. ¿Vale? Y aquí marcamos que recomendamos a paneles de más de 460 vatios, pero ahora vamos a ver hasta cuándo realmente podemos utilizar este Sí. micro. ¿Vale? Bueno, por supuesto, para comprobar si nuestro panel es compatible o no con el IQ7A, pedimos que vayáis a la calculadora de compatibilidad y verifiquéis que con los parámetros de tensión de circuito abierto, corriente de cortocircuito, todos estos parámetros del panel realmente es compatible, ¿vale? Para que no tengamos ningún problema. Pero bueno, es la comprobación de siempre, que es muy fácil, y por norma general pues es compatible con esos paneles de 60, 66 o 72 células. Tiene el mismo rendimiento que tenían los otros micros, es algo que se mantiene. El hardware, por lo que decía Jean-François antes, es el mismo, es único a nivel mundial. La forma y el tamaño es el mismo que en los otros equipos, y es el mismo que se vende tanto en Estados Unidos como en Europa, como en Australia, en cualquier parte. La comunicación con el Envoy y con el resto de equipos de Enphase se sigue haciendo igual a través de PLC, por donde se puede configurar también la inyección cero o la carga de excedentes en una batería. Todo eso no cambia y es exactamente igual que con el resto de equipos de Enphase, y aunque no aparecía el conector de corriente continua, pues aquí lo podéis ver en la parte de abajo, sí que se conecta y funciona exactamente igual. Mm. Este conector siempre viene incluido. El conector ¿no? Para corriente continua, viene incluido con el microinversor. Correcto, siempre viene con el microinversor, y si os pedimos que cuando recibáis los micros comprobéis que no hemos tenido ningún problema logístico y que os ha llegado, ¿vale? Porque os debería llegar en todos los casos. Muy bien. Perfecto. ¿Vale? Tenéis también en la documentación de esta presentación la ficha técnica, que también podemos ver aquí en la imagen, con todas las características y todos los datos que vamos a ir presentando.
pero bueno, es más fácil descargarla y verlo después a posteriori. Siguiendo con la compatibilidad de los equipos de Enphase, pues este micro mantiene todas las protecciones en cuanto a la carcasa de doble aislamiento, la protección IP67 para instalarse en exteriores, tiene el mismo peso, mismas condiciones de garantía, misma resistencia a corrosión, todo eso no cambia y es exactamente igual que el IQ7 Plus o que el resto de equipos. A la hora de, donde sí que evidentemente cambia es a la hora de hacer el diseño de nuestras instalaciones. Claro, cada micro nos va a generar más corriente y por lo tanto cuando tenemos que instalar los relés en los que estamos tarados a 20 amperios por circuito, pues eso hace que al generar cada micro más potencia tendremos que instalar menos microinversores. Aquí lo podéis ver en la ficha con los datos del IQ7A destacados en el fondo azul y donde podéis ver que el número total de micros por circuito de 20 amperios, que es lo que nos marca el relé, son 10 en el caso monofásico y 30 en el caso trifásico. Y además, importante en el tema trifásico, decir que no podemos conectar los 30 micros uno al lado del otro, conectando en un extremo un capuchón y en el otro extremo el conector autoensamblable o la caja de conexiones estanca, porque la longitud desde el capuchón, digamos, hasta la caja por el criterio de caída de tensión superaríamos lo máximo que nos permite la normativa. Por eso, en ese caso, lo mejor sería partir, si llegáramos al caso extremo de 30 paneles, lo mejor sería partir el circuito en dos, tener un capuchón en un extremo, poner otro capuchón en el otro extremo y en el medio partir el circuito en dos, ahí unir las dos ramas en una caja de protecciones estanca y de esa manera, cada una de las ramas tendría 30 paneles que haría que no superamos el máximo de 18 micros por cada rama. ¿Vale? Es importante este punto porque una cosa es el criterio de la corriente, de no pasar la corriente máxima por fase, y otra cosa es el criterio de la tensión, donde no deberemos pasar la caída de tensión máxima por la propia longitud que tiene el cable Q que conecta todos los micros. ¿Vale? Perfecto. Un punto. Eso es Es muy un punto importante a la importante. hora de hacer el diseño de la instalación. Sí. Sí, sí, y que además cuando ves el dato este de 30 micros en trifásica y luego ves 18 por rama, dices, ¿esto por qué es? Pues es por ese otro criterio de la tensión que tenemos que tener en cuenta también. Eso es el punto de diseño que tenemos que considerar, que vamos a poder instalar menos micros por cada rama, pero ya está, sabiendo ese número, no tenemos que hacer más cálculos y todo es igual. Tenemos también ya todos los certificados preparados para la instalación del IQ7A en España. Tenemos pues el documento, el certificado de conformidad con la norma UNE, la 206007, que es este que veis aquí en la parte de atrás. Tenemos otros como el certificado de la norma UNE 50549 para el cumplimiento del perfil de red, que ya tenéis disponible y que podéis utilizar este perfil de red tanto con el IQ7A como con los micros anteriores, y que también os recomiendo que utilicéis el 50549 en lugar del 50438, porque los parámetros de tensión y corriente son un poquito, perdón, de tensión y frecuencia son un poquito más permisivos con esta nueva normativa europea, y de esa manera, si nuestra tensión o frecuencia sube o baja de ese límite, se nos va a desconectar menos nuestra instalación. Entonces, va a tener eso, menos desconexiones, va a generar más energía y os recomendamos que ya lo utilicéis en todas las instalaciones. Perfecto.
¿vale? Y también tenemos las declaraciones del fabricante, tanto para, digamos, España peninsular como para islas, Baleares y Canarias, para que a la hora de tramitar las instalaciones de autoconsumo, pues no tengáis ningún problema. Y como veis en este, por ejemplo, que es el caso de España peninsular, pues ya se incluye el IQ7A aquí en la descripción para, como digo, para que no haya ningún tipo de problema. Si no tenéis alguno de estos certificados o os lo piden y no disponéis de ellos, decírnoslo y os lo enviamos sin ningún problema. Estos son solo algunos, pero todo el resto de certificados de cumplimiento normativo lo tenemos también y si os hace falta os lo podemos pasar sin ningún problema. Perfecto. Vale, pues vamos ahora a ver, como antes veíamos, aparecía en el dato de la ficha técnica que podíamos instalar hasta 460 vatios nuestro micro. Eso es una recomendación así a grandes rasgos que damos, pero ahora vamos a ver con detalle hasta dónde podemos utilizarlo, porque como sabéis en Enphase los micros no tienen límite de potencia. Por lo tanto, mientras cumplamos con los criterios de tensión y corriente, podemos ir instalándolo con paneles de cualquier potencia. Muy bien. Aquí solo quería dar una breve introducción a por qué es importante sobredimensionar cuando tenemos microinversores. A diferencia de cómo lo hacíamos normalmente con inversores string, podemos ir a sobredimensionados mayores de un 20, 25, 30, 30%, 30-35% sin ningún problema. Ahora vamos a verlo por qué. Lo primero que hay que decir, recordando cómo funciona la potencia de los paneles, es que las condiciones STC en las que están testeados casi nunca se cumplen. Esto aquí podéis ver los datos de ejemplo de Madrid, donde con una inclinación de 30%, el número de horas al cabo del año que cumplirían con esas condiciones más o menos estándar de medida en la que testean los fabricantes de paneles, pues es una al año. Y si la inclinación es de 15 o de 0 grados, pues es cero. Por lo tanto, nunca se dan esas condiciones y por eso no tenemos que ir a un panel de 300 vatios, un micro de 300 vatios, porque estaremos infrautilizando nuestro micro todo el año. Claro, Aparte ahí de está. esto, Sí, ahí es un punto muy clave esto en las configuraciones, ¿no? Muchas veces, incluso, pues, bueno, clientes finales es normal porque no tienen tanta información, pero ellos piensan que su módulo de 300 vatios les va a dar 300 vatios siempre, ¿no? Pero no es exacto. el caso, no es el caso. Exacto. De hecho, casi nunca, como podéis ver, casi nunca o incluso nunca vais a tener esa producción. Mm. Por eso es recomendable sobredimensionar las instalaciones. Y también por otro factor, que es la propia degradación del módulo. Este es un ejemplo real de una ficha técnica de un panel, de un panel de 310 vatios, y veis cómo si tenemos una degradación inicial de un 3% y una degradación anualizada garantizada por el fabricante de un 0,7 por año, pues nuestro panel de 310 vatios después de 25 años nos va a dar 250. Como la garantía de Enphase de los micros sí que son 250, sí que son 25 años, Ujú. claro, si nos vamos a un panel con muy poco sobredimensionamiento que al principio pues funciona y nuestro micro convierte toda la energía, conforme se vaya degradando el propio panel a lo largo del tiempo va a producir cada vez menos. Luego vamos a estar infrautilizando nuestro microinversor. Por eso conviene sobredimensionar y además sobredimensionar pues más de la cuenta porque aunque al principio podamos tener ciertas pérdidas, al cabo de 10, 15 años esas pérdidas van a reducirse. Entonces, y no queremos que en ese momento pues nuestra instalación produzca menos de lo que necesitamos. Por eso es otra razón
por la que necesitamos sobredimensionar, y en esos porcentajes que os decía antes de un 20, 25, 30, 35, no hay ningún problema. Ahora vamos a ver qué ocurre con esos sobredimensionamientos. ¿Vale? Lo que sí que vemos a la hora de sobredimensionar una instalación al principio es que ya en el día cero, que es cuando más produce el panel, pues nuestro microinversor, digamos, podría verse capado en la producción por la parte de arriba. ¿Vale? Este es un ejemplo donde aumentando la potencia del panel con digamos, tres paneles de más potencia conectados todos a un micro, pues vemos como en el caso del gris claro no tenemos en ningún momento limitación, en el caso del naranja tenemos algo de limitaciones y en el caso del gris oscuro tenemos más limitaciones y por tanto parece que aquí estamos perdiendo energía. Y sí, es cierto que podríamos perder en el caso, por ejemplo, del panel, de este panel naranja, de la curva del panel naranja, podemos estar perdiendo esta cima que tenemos aquí. Pero claro, por otra parte, estamos ganando toda la energía que tenemos en naranja frente al panel de menos potencia. Por lo tanto, y esto además contando en un día soleado sin ninguna nube. Pero si tenemos nubes, como podría ser aquí a última hora de la tarde, pues veis que aquí no hay ningún tipo de limitación, pero el panel que tiene más potencia es el que más genera con el mismo microinversor. Por eso conviene sobredimensionar y aunque podamos ver las pérdidas porque vemos cómo nuestro micro capa la potencia de salida, tenemos que pensar que en todos esos momentos en los que tenemos nubosidad, en los que estamos a primera o a última, bueno, a primeras horas de la mañana o a horas después del mediodía solar, pues en todos esos momentos vamos a estar generando más energía que si tuviéramos un panel más pequeño, lo cual es muy interesante porque al final, al cabo del año, va a ser mucha energía más la que vamos a producir. ¿Vale? Esto era una breve introducción a por qué sobredimensionar y por qué no pasa nada, por qué no perdemos tanta energía como podríamos pensar a priori, sino que es mucha menos. Pero ahora vamos a ver qué ocurre con nuestro IQ7A. ¿Vale? Y aquí tenemos una gráfica que hemos generado a partir de simulaciones con diversos paneles y utilizando el PVSYST para una producción acumulada en 25 años y la ubicación de Madrid. Entonces, como podéis ver, lo que hemos ido haciendo es ir aumentando la potencia de los paneles e ir viendo qué energía es la que generamos con las mismas condiciones de inclinación y orientación, como veis en la parte de arriba. Entonces, vemos que conforme aumentamos la potencia del panel, con el nuevo IQ7A aumentamos en todos los casos, igual que pasaba con los micros anteriores, la energía generada al cabo de 25 años. Llega un momento en el que comenzamos a tener pérdidas por esa limitación, por ese capado por la parte de arriba que veíamos antes, que veíamos en esta gráfica en la parte gris. Pero no obstante, aunque tengamos ese capado, la parte naranja sigue teniendo mucho más peso. La parte naranja, digamos, equivaldría a esta parte en verde. Como veis, sigue teniendo mucho más peso la energía que ganamos con respecto al panel de 365 vatios que las pérdidas que vamos teniendo por ese capado de la potencia. Y como podéis ver aquí, hasta paneles de 590 de 590 vatios, que son ya paneles pues, de una potencia importante, nos sigue saliendo más interesante sobredimensionar con el IQ7A. Eso es. Exacto. Y si ahora nos ponemos como referencia este panel de 365 vatios que produce pues unos 15 megavatios hora al cabo de los 25 años de producción aproximadamente, si lo tomamos como referencia,
en esta siguiente gráfica vemos el incremento de energía que nos generan nuestros paneles con el IQ7A. Entonces, como al cabo de esos 25 años. Así como podéis ver, pues utilizando paneles de 580 o 590 vatios, generamos un 60% más de energía que si estuviéramos utilizando paneles con 0% de sobredimensionamiento. Por lo tanto, es más que recomendable sobredimensionar nuestros paneles y, perdón, nuestras instalaciones, y las pérdidas que tenemos, como podéis ver, incluso en el caso extremo, pues están en torno a un 7 o un 8%, cuando la energía generada adicional pues es de en torno a un 60-61%. Por lo tanto, compensa de sobra instalar paneles mayores con el IQ7A. Correcto. Visto, Es un concepto que todavía, creo que todavía hay cierta reticencia, ¿no?, en el mercado a hablar de un sobredimensionamiento tan alto, porque por costumbre hablamos de entre 10 y 20%, por decirlo de una manera. También eso pues viene arrastrado bueno, el historial que tenemos en la fotovoltaica, que antes los paneles eran más caros, evidentemente, y claro, no queríamos desperdiciar, digamos, esta inversión económica, ¿no? Pero ahora el panel ha bajado de precio y hoy en día pues es más, digamos, vamos a decir, es más fácil, ¿no?, plantearse un sobredimensionado de estas magnitudes, ¿no? Con lo cual podemos ver ya con los números que eso ya producimos más y al final ganamos más, ¿no? Al fin y al cabo. sí, 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 exacto. Lo has expresado muy, muy bien, Jean-François. Veníamos de ese mundo, de ese mercado fotovoltaico donde los precios eran muy distintos, y claro, ahí sí que teníamos que ir al sobredimensionamiento mínimo, que además también, pues, en algunos momentos lo condicionaba la propia normativa. Y ahora todo esto, como sabéis, ha cambiado. Cuando hablamos en una tramitación de potencia, hablamos de la potencia nominal del inversor y no la potencia pico del panel. Entonces, pues ha cambiado eso y ha cambiado toda esa parte, y por ello nos tenemos que adaptar a estas nuevas situaciones, tanto en precios como a nivel de tramitación. Así que sí, es un punto que hay que seguir remarcando, que podemos ir a sobredimensionamientos mucho mayores sin, como veis, tener pérdidas excesivas y ganancias pues, que compensan de sobra esas pérdidas que podríamos tener. Mm. Entonces, es mucho mejor utilizar este tipo de paneles. Y bueno, como vemos aquí, hasta qué potencia de panel podemos utilizar, pues no hay límite con el IQ7A, igual que con el resto de micros, y pues con los de 590, que son los de máxima potencia que yo he encontrado, pues incluso funciona y sale rentable. Y claro, por otra parte, alguien podría decir, vale, por la parte de arriba nos ha quedado claro y ya sabemos que el IQ7A para estos paneles mayores pues es una solución perfecta. Pero el IQ7 Plus que teníais, ¿qué pasa con él? ¿Lo descartamos ya directamente o hasta cuándo lo utilizamos? ¿Qué pasa Mm. con esos dos equipos? Pues eso es lo que vamos a ver justo a continuación, que es cuándo podemos dejar de utilizar el IQ7 Plus para utilizar el IQ7A. Entonces, en esta gráfica que tenemos aquí, que está un poco, bueno, puede parecer un poco confusa por todas las barras que tenemos, aquí venimos a mostrar la producción de varios, con las mismas condiciones, en Madrid también, con la misma orientación, venimos a mostrar cuál es la producción que tendríamos tanto con el IQ7A como con el IQ7 Plus. ¿Vale? Entonces, podemos ver que por la parte de arriba
pues con paneles de 365, 375 vatios, 385, más o menos la producción es idéntica, pero llega un momento en el que el nuevo IQ7A comienza a producir un poquito más que el Ujú, IQ7 Plus, y por otra parte el IQ7 Plus comienza a tener algo más de pérdidas por esa ujú, limitación de potencia frente al IQ7A. ¿Vale? Entonces, ese punto lo podríamos marcar como el punto de inflexión desde donde dejamos de utilizar un micro para utilizar el siguiente. Como veis claramente, con paneles mayores el IQ7A va a producir más energía y por lo tanto nos va a salir mucho más a cuenta utilizarlo. ujú. ¿Vale? Pero vamos a intentar desgranar un poco más hasta cuándo se produce eso. Entonces, viendo la parte de las pérdidas, en esta siguiente gráfica las hemos cuantificado, ¿no? Hemos hecho ahí un zoom para ver cuáles son las pérdidas en un caso u otro. Entonces, como podéis ver, pues con paneles de 365, 375, 385 vatios, las pérdidas en ambos casos son prácticamente nulas, pero poco a poco las pérdidas utilizando el IQ7 Plus, pues a partir del de 400, 405 vatios, comienzan a ser de un 1%, mientras que con el IQ7A esas pérdidas no se dan hasta que el panel sea pues de unos 500 vatios. ¿Vale? Entonces ahí tendríamos un poco también el criterio marcado. ¿Vale? Hasta 405 aproximadamente podemos utilizar el IQ7 Plus sin apenas pérdidas, y a partir de entonces ya nos va a salir más interesante utilizar el IQ7A, que tiene menos pérdidas en todos los casos. Claro. El ¿Vale? X7 Plus es de 295 vatios, con lo cual redondeamos a 300, un 30% más sería 100, llegamos a casi 400, ¿no? Con lo cual, hasta pues un 30% lo más, casi 400, ya podemos entender que este inversor aún sigue siendo, digamos, la opción más, bueno, más ventajosa, la recomendable, porque realmente si quiero la Q7 A, voy a pagar un poco más. Es un nuevo inversor, es más potente, es un poco más caro. Hasta unos casi 400 vatios o muy cerca o por ahí, esta inversión de más dinero pues no me va digamos, generar ninguna rentabilidad extra, ¿no? Con lo cual, la Q7 Plus, con este precio más económico, sigue siendo la mejor opción para paneles de hasta, vamos a decir, 400 vatios, por redondear, ¿no? A partir de ahí, ya yo puedo pensar que el sobrecoste de la Q7 A ya me va a ser rentable, ¿no? Exacto, sí, 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 lo has dicho muy bien, lo vamos a presentar también. Hasta ahora Vale. estábamos viendo criterios energéticos, digamos, en cuanto a la producción o las pérdidas, mejor dicho, en un micro y otro, pero sí, ese criterio económico, que al final es casi casi el que más prima, lo vamos a ver un poco más adelante, de hasta dónde empieza a, eh, a valer un micro y otro. Y eso lo vamos a ver porque, como veíamos aquí en la parte de arriba, había un micro, el IQ7A, que comenzaba a producir un poquito más de energía que el otro. Cuando ese poquito de energía, que al final, al cabo de 25 años, pues estamos hablando de bastante, nos compense el sobreprecio del IQ7A, a partir de ese momento nos va a interesar dejar de utilizar el IQ7 Plus. Muy Entonces, bien. eso es lo que comenzamos a ver en esta gráfica, que bueno, aquí tenemos en diferentes ubicaciones de Europa, donde está también Madrid, y aquí lo que hemos hecho ha sido, partiendo de la producción del IQ7 Plus, ver cuánto más produce el IQ7A. Como veis, en paneles de menor potencia, pues no hay diferencia, pero a partir ya del de 405, 415, empieza
en una latitud como la de Madrid a producir pues aproximadamente unos 200 kilovatios hora más en 25 años. Ya con el de 425, pues se ve que está en torno a unos 250, 300 kilovatios hora producidos adicionales. Si esos 250 kilovatios hora hacemos un cálculo rápido, vamos a hacerlo aquí sobre la marcha y así lo vemos. Si esos 250 kilovatios hora a un precio promedio de 0,17 céntimos el kilovatio hora que nos estamos ahorrando durante esos 25 años, pensando que el precio es estable, estaríamos hablando que tenemos un ahorro de unos 42,5 euros. ¿Nos compensa, o mejor dicho, el sobrecoste del IQ7A es menor de esos 42 euros? Pues si lo es, ya nos interesa con esos paneles utilizar el IQ7A. Perfecto. Faltaría por ajustar el precio de la energía, ¿no? Puede ser un poquito más, un poquito menos. Faltaría quizá por ajustar el panel, pero y también ver la diferencia entre un micro y otro, pero con ese criterio podéis ver muy fácilmente a partir de qué panel os interesa más utilizar el IQ7A. Y como también podéis ver, cuanto más al sur, digamos, de Europa, pues antes nos va a interesar utilizar el IQ7A. En una zona como en Ámsterdam o en Múnich, pues para que tengamos esos 250 o 300 kilovatios hora adicionales, pues nos tenemos que ir a paneles de unos 455 vatios. Pero en latitudes como la de Madrid, con un panel más pequeño de 415, 420, ya no salen ya no saldrían estos números, que incluso si la diferencia de precio entre un micro y otro es menor, pues podemos empezar antes, ¿vale? Y a partir de ese momento, con todos los paneles mayores que tengamos, pues como veis, nos va a salir mucho más a cuenta. Esto solo pensando entre un micro y otro, pero también hay otro punto a tener en cuenta, y es que ahora vamos a cambiar el concepto y nos vamos a ir a los sobredimensionamientos. Si queremos hacer instalaciones siempre con un sobredimensionamiento fijo, por ejemplo, con un 20%, si estamos utilizando el IQ7 Plus, en ese caso, por ejemplo, instalaremos paneles de 355 vatios. Si nos vamos al nuevo IQ7A, los vamos a instalar de 440. Por lo tanto, si queremos instalar con el mismo sobredimensionamiento y la misma potencia, cuando instalemos con el IQ7A vamos a necesitar menos paneles, menos micros, menos estructura, menos cable, menos pequeño material, etcétera. Y menos, por supuesto, mano de obra. Por lo que si vamos a esos paneles mayores, vamos a ahorrar en material, en mano de obra y al final en coste de instalación. Por lo tanto, nos conviene, si tenemos accesibles paneles de esa potencia mayor, nos conviene utilizarlos, que no los de menor potencia con el IQ7 Plus, porque aunque podamos hablar que el panel cuesta algún céntimo por kilovatio hora más, algún céntimo por vatio hora más, en todo el material que nos vamos a ahorrar y en toda la mano de obra y el tiempo que nos vamos a ahorrar, nos va a compensar que vayamos a esos paneles mayores. ¿Vale? Este es un ejemplo que os traíamos aquí con el panel de 1,2, vamos, de un 20% de sobredimensionamiento. Si nos vamos a un sobredimensionamiento mayor, como puede ser pues un 37%, pues vemos cómo se separan esas dos gráficas. Entonces, con el IQ7A necesitamos menos equipamiento y por lo tanto, pues ahorramos en material. Por lo tanto, no solo tenemos que tener en cuenta que con el IQ7A hay un punto donde nos empieza a salir más barato que el IQ7 Plus, sino que si además ese efecto lo combinamos con paneles de más potencia, pues vamos a reducir el material que necesitamos y vamos a ahorrar más dinero en instalación,
instalando al final lo mismo, la misma potencia pico por instalación. Bueno, potencia pico o potencia nominal. Sí, 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 interesante. Mm, ¿Vale? Es darle un poco la vuelta a la tortilla y pensar eso. Yo quiero hacer una instalación de 5 kilovatios, por ejemplo, lo puedo hacer con paneles de 300 vatios o con paneles de 450. A lo mejor el de 450 me sale un poquito más caro, pero como voy a necesitar menos paneles, menos micros, menos cable, menos estructura, de ahí y menos mano de obra, evidentemente, pues de ahí voy a ahorrar más de lo que me va a compensar ese poquito más que va a valer la diferencia del panel. Entonces, es un punto también muy importante a tener en cuenta. perfecto. ¿Vale? De esta manera, pues si combinamos estos dos efectos, es decir, el incremento de producción que tenemos con el IQ7A frente al IQ7 Plus, más digamos, la reducción en material que estaríamos utilizando, pues tenemos que al final nuestro IQ7A nos es mucho más ventajoso utilizarlo en nuestras instalaciones desde ya con paneles de más potencia. ¿Por qué? Pues porque vamos a reducir costes, vamos a tener menos equipamiento en la instalación, vamos a aprovechar mejor el tejado de la vivienda, es decir, si queremos llenarla de placas, pues vamos a poder instalar más potencia y si queremos instalar una potencia fija, como lo que hablaba de 5 kilovatios en el ejemplo, pues vamos a utilizar menos tejado. Por lo tanto, si en el futuro el cliente quiere ampliar, le va a quedar tejado disponible para poder seguir poniendo módulos, lo cual pues también nos podría garantizar una venta en el futuro. También vamos a producir más energía a ese nivel de panel y eso se lo podemos hacer ver al cliente que aunque le pueda costar un poquito más la instalación, pero al final se va a ahorrar más, por lo que económicamente va a amortizar antes la instalación y al final le va a salir a cuenta. Y luego, pues vamos a tener menos pérdidas a nivel de panel que si utilizando el IQ7A que si utilizásemos el IQ7 Plus. ¿Vale? Al final son un conjunto de pequeños elementos que sumados todos entre sí hacen que el IQ7A pues, nos sea amortizable a nivel económico mucho antes, que nos produzca más, que necesitemos menos espacio y que podamos ahorrar en la instalación y dar un mejor servicio al cliente. Mm. Así que Muy bien. Sí, sí. No, muy interesante esta comparación de que en general no se suele aplicar a microinversores, pero cuando llegas con paneles más grandes, al final necesitarás menos microinversores, con lo cual, pues eso, menos componentes, menos costes, menos cables, ¿no? Menos conectores. Muy bien. menos mano de obra, sí, 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 exacto. Exacto. Perfecto. Y nada, simplemente siempre, como os decimos, no hay límite de sobredimensionamiento. Habéis visto que incluso el panel de 590 se puede instalar también con el IQ7 Plus, por lo que seguimos con ese mismo criterio de no haber problema. Lo único, compararlo con la calculadora, pero hacer digamos, la comparativa en la calculadora, pero es un paso muy sencillo y muy rápido de hacer. Así que yo creo que el IQ7A merece la pena en todos los casos de instalar. Si tenéis cualquier pregunta o hay cualquier cosa que no ha quedado demasiado matizada, pues lo podemos ver ahora, ¿no? En este Claro, tiempo por que supuesto. nos queda. Sí. Bueno, hay una pregunta, pero es que yo antes quiero aportar una pequeña aclaración. Cuando hablamos de los módulos, justamente estamos acostumbrados quizás en estas épocas todavía a trabajar con módulos 340, más o menos, ¿no? Aunque ya hay de 360, 370, 380, ¿no? Hablando de 60 células, ¿no? 72, Sí. pues tienen 450, ¿no? Por ahí. Esos son los potencias que tenemos hoy en día en noviembre de 2020, ¿no? Por si alguien nos ve en un podcast, digamos, en una retransmisión, ¿no? Pero justamente de aquí pocos meses ya las potencias van a aumentar. De hecho, los fabricantes de módulos ya están
empezando a producir con células más grandes, con lo cual más potencia. Y entonces ya vamos a ver un incremento de aquí, el próximo año, digamos, durante el próximo año, pues de las potencias de los módulos de forma bastante notable, bastante notable. Entonces ya veremos a nivel de resistencia módulos de 400 vatios, por ejemplo, entonces, y más aún potente, evidentemente, a nivel comercial, ¿no? Sí, Con con lo cual, 60 células, ¿no, François? bueno, ya se habla de, bueno, yo creo que el término 60 células se va a mantener por el historial que conlleva, pero vamos a ver aparecer mucho de 66. También a veces veremos modelos de, incluso hemos oído hablar de 54, ¿vale? Porque son células más grandes, van a reducir un poquito, a ser más grande, pues poner un poco menos al final. Entonces vamos a el 60 para mí es una referencia, pero vamos a girar en torno de, ¿no? Entonces, pues vamos a jugar con esos parámetros para combinar, ¿no? Pero sí, es como la referencia, ¿no? Pero vamos a estar en torno de 54 a 66, por decirlo así, de alguna manera, ¿no? Hay una pregunta, Miguel, y una cosa que no hemos comentado, por si acaso, yo creo que no, lo dejaba ya ir adelantado por si acaso se comenta después, pero ¿se puede combinar en una misma instalación el IQ7A con el IQ7 Plus y el IQ7 también, por ejemplo? Sí, se pueden combinar todos los micros, no hay ningún problema, porque al final cada micro genera la energía de forma independiente y la comunicación con el Envoy a través de PLC se realiza de forma individual, pero todos los micros son compatibles entre sí. Por lo tanto, no hay ningún problema. Tenemos ya instalaciones en funcionamiento con el IQ7A que combinan también con el IQ7 Plus. Sobre todo esos dos son los que más habitualmente vemos y son totalmente compatibles, no hay ningún tipo de problema. Entonces, incluso en una instalación que ya hayamos montado antes con paneles de IQ7 y que ahora pues el cliente esté interesado en ampliar con este nuevo IQ7A y con lo que tenemos ahora mismo con la tecnología disponible, pues no hay ningún problema. Nuestro Envoy se va a sincronizar con ellos y va a poder comunicarse bien con todos, así que son totalmente compatibles. Ahí esto. Es que la pregunta iba por ahí. La pregunta iba justamente por una ampliación de sistema que tenemos, pues, digamos, IQ7, digamos, bueno, del IQ7 a secas, como tú bien has dicho, o del Plus, y se quiere ampliar, pues perfectamente ya sabemos que todo compatible, todo es la misma familia de microinversores y todos pueden estar juntos en una misma instalación. Pues perfecto. Correcto. Perfecto, Miguel. Bueno, pues no hay preguntas. Pues muy bien, muchas gracias por tus explicaciones sobre este nuevo microinversor y sobre todo también sobre el tema del ratio, ¿no? El sobredimensionamiento, ¿no? Creo que es un tema que todavía queda mucho por hablar en ese sector porque es bastante novedoso hablar de un ratio tan alto, ¿no? Aunque hace años también algunos lo hacían hasta incluso casi el 50%, pero creo que no era general, ¿no? No era tan, digamos, encontrado en sí en el sector, ¿no? Por lo cual, gracias Sí. por tus gráficas, tus aportaciones y de hecho tenéis el documento disponible para digamos, una explicación más completa de toda esta comparativa entre las pérdidas por recortes o por clipping, que llaman en inglés, o, digamos, las ganancias, ¿no? Por la mayor producción que generamos al tener, bueno, un sobredimensionamiento más alto. Sí, Pues muy bien, gracias. lo estamos también, sí, simplemente apuntar que lo estamos también traduciendo a español para que pues todos los clientes lo puedan leer sin problema. No deberá tardar mucho, así que cuando lo tengamos también, pues os lo haremos saber para que lo podáis tener disponible. ¿Vale? Perfecto, Así pues que muy bien. También será bienvenido. Pues perfecto. Pues muchas gracias, Miguel, por tus aportaciones, por tu tiempo, por las aclaraciones
Y también gracias a la audiencia estar aquí hoy hasta el final por este nuevo producto. Y nada, nos vemos en breve, en las próximas. Perfecto. Quedamos así, nos vemos en breve y gracias a todos por vuestra atención y vuestra asistencia. Perfecto. Gracias. Hasta luego. Adiós. Un saludo. Hasta luego.